Tasa mínima de tributación o tasa de tributación depurada TTD. El nuevo y extenso artículo 240 del Estatuto Tributario nos trajo con la ley 2277 de diciembre del 2022 un impuesto nuevo a incorporar al formulario 110 en la declaración de renta de las sociedades. Recordemos que el artículo 240 establece las tarifas para personas jurídicas. Entonces, como primera conclusión, esta tasa mínima de tributación no van a tener que calcularla las personas naturales. Se escapan de allí las personas naturales. Esta tasa de tributación depurada, en esta primera fórmula, nos establece que debemos calcular dos factores. En esta fracción encontramos un impuesto depurado y una utilidad depurada. El resultado de este numerador y este denominador no debería ser inferior al 15%. Desde luego que es importante tener en cuenta que no todas las sociedades nacionales van a tener que realizar este cálculo. Cuando hablamos de tasa mínima de tributación, se supone que la sociedad debería tener una carga tributaria mínima. Una carga tributaria mínima. De lo contrario, al no tenerla o a estar por debajo, lo que hace una fórmula que vamos a enseñar aquí más abajo, esta fórmula lo que va a hacer es tratar de llegar a esa tasa mínima del 15%. ¿Qué proporción le hace falta a esa sociedad para que su carga tributaria mínima llegue al 15% y llegar hasta allí? De tal manera que en el formulario 110, el que conocemos actualmente, con este sistema de depuración, nos trae el impuesto básico, nos trae unos descuentos tributarios, un impuesto neto de renta sin impuesto adicionado, ese es el que vamos a tener en cuenta. Y si esta tributación llegase a estar por debajo de esta tarifa, de esta tasa mínima de tributación, seguramente las sociedades obligadas a hacer el cálculo van a tener que llevar un valor aquí en la casilla 95. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Dos factores especiales, un impuesto depurado y una utilidad depurada, con unos conceptos a tener en cuenta. Entre ellos partimos del impuesto neto de renta, que lo encontramos en el formulario 110. Tenemos unos descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar la doble imposición, y especialmente de los descuentos tributarios que siempre llevamos como un menor valor del impuesto básico para determinar impuesto neto, es el que establece el artículo 254. Entonces, cuando hablemos de descuentos tributarios, para efectos de calcular esta tasa mínima, solamente nos vamos a hacer mención a este tipo de descuentos tributarios y no a los demás. Desde luego que hay otros descuentos tributarios que son permitidos dentro de la legislación colombiana llevar a la depuración. También un impuesto sobre las rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior. Determinado el impuesto depurado, vamos a determinar una utilidad depurada. Y utilidad depurada es partir de la utilidad contable o financiera antes de impuestos, es decir, antes de determinar gasto por impuesto o impuesto diferido, gasto o ingreso que vamos a llevar allí. Antes de esto, vamos a sumar unas diferencias permanentes. ¿De dónde salen estas diferencias permanentes? Dentro de la estructura de nuestro estado de resultado integral seguramente vamos a llevar muchas partidas que son propias del negocio, del giro ordinario del negocio, y que van a tener cabida dentro de la estructura, esas partidas de gasto, costo, que van a disminuir o van a determinarme la utilidad operativa o van a determinarme la utilidad contable. Si bien van a poderse restar dentro de la estructura del estado de resultado integral, quizás no lo vayan a hacer bajo la luz de la norma tributaria, no lo vayan a hacer para efectos de determinar la renta líquida gravable en la declaración de renta formulario 110.
Por tanto, esas diferencias o esas partidas que no tienen cabida en la depuración van a ser diferencias permanentes, y son permanentes porque no van a ser costo ni deducción ni este año ni en siguientes años. Por tanto, se les llama permanentes y son las que vamos a sumar, y otros conceptos que encontramos acá. Importante saber que primero vamos a calcular esta fórmula. Vamos a determinar esa tasa mínima de tributación de esa sociedad con base en la información tanto contable como tributaria. Y vamos a determinar si esa tasa de tributación depurada me da una tasa inferior al 15 o superior al 15. Si es superior al 15, realmente la sociedad, si estando obligada, no va a tener que llevar ningún valor a la casilla 95. Estando por debajo del 15% esa tasa depurada, esa tasa de tributación depurada, pues seguramente esa sociedad obligada a hacer el cálculo va a tener que llevar un valor adicional o un impuesto adicional a esa casilla 95 mediante esta fórmula. Hablamos de que hay sociedades que no están obligadas. Entonces, hay varias sociedades que establece ese mismo parágrafo sexto, artículo 240, de quienes sí, quienes no están obligadas a calcular esa tasa mínima de tributación. Entre esas, personas jurídicas extranjeras, personas naturales, entidades del régimen tributario especial, del régimen simple de tributación, las entidades o empresas que están inscritas en el CESE, un régimen tributario, que están ubicados en zonas económicas y sociales especiales. Pero ojo, porque esto tiene unos periodos en los que la renta va a ser el 0% y otros periodos la tasa va a ser diferente. Solamente va a aplicar, no van a aplicar tasa mínima de tributación las CESES siempre y cuando durante los años que calculan 0%. Las zonas, las entidades o empresas, SOMAC y muchas otras que están allí. Entonces vamos a tener que entrar a mirar y dar una lectura pausada al artículo 240, al parágrafo sexto especialmente, para determinar si la sociedad a la que yo pertenezco como contador, o siendo contador independiente o asesor tributario, esta sociedad está inmersa dentro de las obligadas a calcular la tasa mínima de tributación. Entonces miramos aquí un ejercicio y miramos que para determinar ese cálculo, primero determinamos el impuesto depurado. Aquí asumimos un impuesto neto de 56.588.000. Asumimos que no hay valores acá para hacer un ejercicio más rápido, y hacemos el cálculo de la utilidad depurada con una utilidad contable de impuestos de 505 millones, encontrando tanto ese numerador como ese denominador, ese impuesto depurado como esa utilidad depurada, determinando una tasa. Aquí en este ejercicio esa tasa está por debajo del 15%, lo que nos obliga a tener que llevar a la casilla 95 un valor, un impuesto adicional. Un interrogante que nos formulamos cuando dimos lectura por primera vez a ese parágrafo sexto es: ¿qué podría suceder en el evento en que dentro de la depuración y dentro de la determinación existe un impuesto neto de cero? Cero, no me genera impuesto neto. ¿Qué puede suceder? Pues miramos que nos genera una tasa de 0 y 0% está por debajo del 15%. Por tanto, al aplicar la fórmula, ese impuesto adicional se dispara. Va a ser muchísimo más alto. Por eso la importancia de que los que estamos obligados tengamos las funciones de presentar, liquidar, declarar todas estas obligaciones tributarias, en especial ahora el formulario 110, porque va a ser solamente para los que tengan que liquidar en el formulario 110, ni los que tienen que liquidar en el formulario 260 como en el régimen simple van a tener que hacerlo. Pero viendo que me encuentro en una sociedad que está obligada, encontrando un impuesto neto, pues seguramente va a generar un impuesto adicional. Podríamos dar una primera conclusión aquí de que
en el evento en que una sociedad se encuentre, tenga que adicionar un impuesto muy alto, va a tener que buscar a futuro unas estrategias o figuras tributarias diferentes establecidas en la legislación tributaria colombiana para mirar qué, cuáles son las alternativas que tiene a futuro para poder seguir operando. No obstante, entraría en, digamos que en liquidación, en una causal de liquidación, no por quiebra, sino porque se le va a incrementar su tasa efectiva de tributación. Eso es lo que va a implicar, se le va a incrementar su tasa efectiva de tributación. Entonces es importante tener en cuenta esto, más ahora que nos encontramos en la última etapa del año grabable 2023 y nos encontramos ante un ejercicio que es bien importante para las empresas y para los contadores, y es el cierre contable y fiscal del año grabable 2023, donde vamos a tener que establecer y hacer el estudio de la sociedad, si está inmersa, si está obligada a hacer este cálculo de tasa mínima de tributación, y si va a tener obligación de incorporar un saldo en la casilla 95. Eso es importante que lo tengamos en cuenta.